Nadie se merece más este triunfo que una sola persona. Y no es mexicano, en mayúscula, en referencia a Juan Carlos Osorio. Y Diego Reyes, en su cuenta de Twitter, dijo: porque no tienes que nacer en México para sentir los colores, tú más que nadie mereces este triunfo. Gracias por nunca dejar de creer en nosotros, profe Osorio. Y eso que este muchacho fue desvinculado de la selección. Y le agradeció a Juan Carlos Osorio como hoy le agradece mucha gente, excepto algunos malagradecidos que no aceptan que Juan Carlos Osorio fue el ideólogo, el planificador del sistema y del modelo futbolístico para vencer al campeón del mundo. Es la primera vez que Alemania pierde contra México y es la primera vez, bueno, la segunda porque había perdido contra Argelia en alguna oportunidad, que pierde en el debut. Y el que lo venció fue México. Y a México lo dirige un colombiano, Juan Carlos Osorio. Por eso preguntamos, ¿Juan Carlos Osorio le mostró al mundo su capacidad como entrenador? Doctor Hernán Peláez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, hay que agregar en el tema de Osorio dos detalles. El grupo de críticos que ha tenido Osorio están encabezados, por ejemplo, por Hugo Sánchez. Pero Hugo Sánchez, que tuvo que cerrar dizque su cuenta de Twitter, tuvo sin embargo un detalle, yo no sé si muy sincero, pero lo tuvo, y dijo: yo quiero un técnico mexicano para la selección mexicana, pero el señor Osorio es muy buen técnico. Pero otro jugador que fue grande, Cuauhtémoc Blanco, dijo: me alegro porque yo a Osorio lo conocí en los Estados Unidos trabajando. Sí, señor. Pero vea la vida cómo es. Resulta que dos argentinos expatriados, un Lavolpe, que fue un discretísimo arquero, y otro que se llama Brailovsky. Sí. El ruso Brailovsky. Será ruso, pero de fútbol poco. Los dos han sido dizque los críticos duros de Osorio. Osorio, y ellos son tan extranjeros como para ponerse uno a opinar, ¿no?, en contra de, posando de mexicanos que no lo son. Ponga en esa lista a Alex Aguinaga, que Otro, ahora es panelista y no le gusta nada de lo que hace Osorio. Es como que son viudos de poder y entonces lloran el Bueno, triunfo. pero yo acepto que sea un mexicano que proteste, pero un jugador ecuatoriano que, claro, jugó 10 años por allá en México, Brailovsky, Lavolpe, o sea, un núcleo de técnicos extranjeros, desocupados, que están además, se pongan a criticar a Osorio. Hoy están calladitos. No faltará el que diga: no, es que México ganó de suerte, que también pueden decir. Y el eje de la respuesta de ellos ha sido, por lo menos escuché a Brailovsky, que fue un triunfo de los jugadores. Nada más injusto, porque cuando perdió 7-1 contra Chile en la Copa América fue culpa de Osorio. Y hoy que le ganó al campeón del mundo, entonces Osorio no tiene mérito. Pero mire, es muy lamentable. Darío, pero eso ratifica cuando el caso de Lopetegui, que yo dije, si España gana, son los jugadores. Y si España pierde, es culpa de Lopetegui, que ya no estaba. Porque también decíamos con el profesor Suárez que los técnicos son culpables hasta cuando no están. Bienvenido, Luis Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. No, yo estoy feliz por Juan Carlos, de verdad. Creo que la propuesta táctica de Juan Carlos hoy fue de esos como para aprender, y mucho. O sea que en ese sentido estoy totalmente feliz. Después de lo que ustedes mencionan, los técnicos siempre tienen la culpa, pues de alguna manera. Cuando se gana siempre va a ser mérito de los jugadores, y cuando se pierde culpa del técnico. O sea que es una cuestión muy normal. Lo que sí es que lo de Juan Carlos me parece que raya ya en una injusticia total, porque él desde el principio, desde que llegó, y creo que no ha bajado la crítica en nada, ni aún demostrando todo lo que él hasta ahora ha demostrado. O sea que si hay algo que uno tiene que estar feliz es por esa fuerza de él, por el carácter, por el aguante. Sigue igual, sigue bien. De aquí en adelante, pues yo creo, y afortunadamente lo he hecho, lo he admirado mucho, pero hoy, sobre todo después del partido de hoy, mi admiración es mucho mayor. Y vamos a hablar no tanto por el resultado, que lo pudo haber, es la forma en que lo jugó. Claro, obvio. Pero mire, Darío, yo quiero adelantarme, porque hablé con él no hace mucho. Sí. Usted lo tuvo acá en la última palabra. No, y hablé con él en un seminario que hicieron en la Sergio Arboleda. Sí, correcto. Hace poco. Y yo creo que hoy en día Osorio, si se va Pekerman, debe ser el técnico de la selección colombiana. ¿Porque le ganó a Alemania?
No, Ah. porque viene con una carrera no de ahora. Sí. Él ha ganado, si usted me pregunta, ganó títulos con Nacional, ganó títulos con Once Caldas. O sea, no es que porque ganó hoy, sino porque ha demostrado que trabajando contra Sí. el ambiente fue capaz de moldear esta selección. Y en 2006 mexicana. venía haciendo una muy buena gestión con Millonarios hasta que le dijeron que era un recreacionista. ¿Usted se acuerda de eso, no? Se lo dijo el Chiqui García. El Cheque García, sí. Nada más injusto como nada más mezquino hoy los técnicos de México que no lo reconozcan. Integramos a JJ Miranda. ¿Qué tal, J? Hola Darío, buenas tardes. Uno puede estar o no de acuerdo con la forma en la que trabajan los técnicos y de eso hace parte toda esta historia de la crítica. Pero diferente es a estar de acuerdo o no a negarle los triunfos a quienes los han conseguido. Lo que dice el doctor Peláez es cierto, donde ha estado Osorio ha sido ganador, donde se ha parado equipos que ha tomado, los clubes que ha dirigido y ahora a nivel de selecciones, pues es irrefutable todo lo que se pueda decir negativo en torno a Juan Carlos Osorio. Ahora, lo de los mexicanos sea Osorio o sea cualquiera, a la Volpe lo destrozaron también. Sí. Tal vez con mayor razón a la Volpe, Sí. ¿no? En su momento, porque pues lo de la Volpe con la selección mexicana cuando fue técnico, pues no fue algo de destacar. Pero sí hay que tener en la cuenta algo, y es que puede ser que lo de Osorio sea hoy en día, no solo para tener en cuenta en este momento, como un posible técnico de selección Colombia en caso de que se dé la salida de Pekerman después de Rusia, sino además para que hoy lo estén calificando como en los 3 partidos de Mundial, hoy el mejor técnico que se ha presentado en sociedad comenzando Rusia 2018. El profe Pinto. Perdón, Sí. no, y yo le agrego otra cosa. La selección mexicana, usted que la vio y de como le gusta, ¿de qué? De La cámara Cámara táctica. táctica, espectacular. Fue la mejor selección organizada aquí. hasta ahora Sí, señor. en el Mundial. De acuerdo. O sea, no ganó de chiripa ni que me apareció la vida. Además, pudo ganar por 2 goles Claro, más. Es cierto. Pero mire que en el tema de Osorio, hoy hubo un detalle que yo quiero resaltar. O hubo 2. Primero, en el banco estaba Rafa Márquez. Sí, señor. Todos sabían que si Rafa Márquez jugaba 1 minuto, entraba a la historia de los mundiales. Y entró. Le dio más de 1 minuto para que fuera uno de los pocos jugadores que ha actuado en 5 mundiales al lado de su paisano Carvajal. De Klinsmann. No, de otra voz. De Klose. Y de Lothar Luigi Matthäus. Buffon. Y El otro. Luigi Buffon. Más la Tota Carvajal, Bueno, ¿no? Pero quiero decir, cuando hace el gol México, Sí. cuando hace el gol, hay una toma donde Osorio celebra el gol, la mayoría de los jugadores del banco se levantan, pero hay un jugador del banco que se le abraza, se le tira encima. Sí, sí. Entonces uno dice, y al final del partido... Todos con él. Por eso, entonces, ha logrado que el grupo esté tan unido que cuando hubo el problema hace rato con México, Sí. Chicharito Hernández salió a respaldarlo. Sí. Y dijo él se queda. Después del lío de la piscina que tuvieron los jugadores Sí, y tal, sí. Osorio se solidarizó con ellos y esos detalles van uniendo al grupo. ¿no? Cuentan incluso que hasta la señora Herrera ya le quitó la tarjeta amarilla, que lo tenía amonestado. Jugó muy bien ese Sí, Herrera. para mí fue de los mejores que tuvo México. El mejor. Fue el Vamos mejor, a seguir hablando de este partido y le vamos a dar paso al profe Jorge Luis Pinto con una reflexión que dejó Osorio en su declaración. Dedico este triunfo a todos los mexicanos, a los que creyeron en mí y a los que no, en algún momento los voy a convencer. Una combinación de inteligencia, de calidad Muy elegante. y de humildad. Porque en ese momento él tranquilamente pudo salir a cobrarle a todo el mundo y no lo hizo. Eso habla lo buen ser humano que es. Profesor Jorge Luis Pinto, su colega Juan Carlos Osorio hoy demostró su gran capacidad como entrenador. Bienvenido, profe Pinto, en Moscú. Muy buenas noches, Darío, a Hernán, a JJ, no sé si Luis Fernando esté ahí. Aquí está. Contentos del partido que vimos hoy por las facetas que tuvo de parte de México, indudablemente en la pérdida, comenzando el partido, y de parte de Alemania a través de todo el partido. Fue un partido de fases, la primera fase fue brillante, un gran partido de parte y parte donde se atacaron mutuamente, buscaron el arco contrario, tomando riesgos como los tomó Alemania, indudablemente México. Después del gol se repliega un poco México, Alemania lo somete atrás, controla bien el partido, tiene muy buen criterio con la pelota Alemania a pesar de la pérdida. Pero considero que este triunfo, aparte de lo que vimos en la cancha que ya comentamos, comparto muchas palabras de lo de Hernán. Para Juan Carlos, que estuve por momentos cerca de él,
vi el momentos emocionales que vivía, sabía de la crítica, de todo lo que se hablaba sobre él y me alegra por él porque me parece que descarga un poquito su parte emocional y demuestra, como se lo dije hoy a la prensa mexicana, que es un buen hombre, trabaja bien y es profesional. Sí, yo sé el sentimiento del profe Jorge Luis Pinto porque en esos instantes, Hernán, es cuando vienen los recuerdos y todo el sufrimiento que los entrenadores tienen, ¿no? Porque es que no es fácil llegar a la gloria o llegar a consumar un triunfo. Ha tenido como consecuencia de haber invertido mucho y usted sabe todo lo que invirtió Osorio, ¿no? Sí, pero mire, hay un detalle que seguramente ustedes captaron. Al comenzar el partido, Osorio puso sus 2 libreticas. Sí. Puso su libreta y sus bolígrafos. Sus 2 bolígrafos. Sus 2 marcadorcitos. Creo que no apuntó nada. Lo cual quiere decir que no descubrió errores. Porque él lo que hace es eso. Los aciertos y los errores. No tuvo tiempo de ponerse a escribir. Eso me parece que es un detalle de que el hombre estaba contento con el equipo. Ahora, atiéndame, Hernán. Sí, profe. Que los aciertos, lo bueno lo escribe con rojo y lo malo lo escribe con azul, ¿sabía, no? Sí. Lo bueno con rojo, lo Claro. malo con azul. Claro. Sí, pero no escribió casi. Como cuando le calificaban a uno antes hace Sí. años, que el rojo era mala calificación. Es lo contrario, porque es que aquí lo bueno es con rojo. Es con y rojo. lo azul es con malo. Lo malo es con azul, no, profe. Jorge Luis, usted que ha hablado con él, ¿llevaba la procesión por dentro de esa andanada de aficionados, de periodismo? Porque es que lo despidieron en el Azteca gritándole fuera Osorio, profe Pinto. ¿Qué significa todo eso? Sí. Oiga, entre las anécdotas de la vida, ahí les voy a contar el detalle de 2 hinchas que me conocieron en la tribuna y por supuesto me saludaron. Y lo primero que me dijeron, qué animal que tenemos de técnico. Terminado el partido le dije a los 2 muchachos, no olviden que no se puede hablar así, ¿no? Tengan paciencia, que es un gran hombre y puede trabajar muy bien. Pero bueno, independiente del merecimiento que tiene Juan Carlos del partido, del manejo del partido, fíjate, Hernán, que hasta el cambio oportunísimo se le dio, porque el hombre que más se necesitaba en el momento que metió a Rafa Márquez era Rafa Márquez, por las características, no porque tuviera necesidad de meterle los 2 minutos, disculpame, Hernán, sino porque el partido estaba para eso. Cambió el equipo, reestructuró, manejó con un hombre más de marca porque lo estaban atacando muy bien por el medio, ¿sí? Y encontró más seguridad de la que tuvo. El repliegue de México lo hizo ordenadamente, fue un repliegue mentalizado, bien posicionado, terminó con una línea de 5 que le brindó seguridad, en el medio 4 hombres y dejó metido entre centrales a Chicharito, que Chicharito tuvo la oportunidad de hacer el segundo gol, ¿no? En eso tenemos que ser francos. Yo pienso que uno de los grandes errores de Alemania fue descuidar la espalda, porque ya antes del gol de Lozano habían tenido oportunidad también de hacerle un gol. Pero también tengo que hacerle un reconocimiento inmenso a Alemania, ¿no? Que no perdió el sentido del buen fútbol, el sentido de ataque, la confianza y la tranquilidad y la búsqueda del arco para empatar sin el desespero. Esa fue una demostración de un fútbol de clase. Yo hago un reconocimiento también a los 2. A México porque supo lo que discutimos qué días, que Portugal no supo defender un resultado, ni que España supo defender el resultado. Hoy México lo hizo con excelencia y con calidad, porque es que defender, tirar pataditas de vez en cuando, agruparse y defenderse bien, también es una técnica, una forma de jugar. Y hoy México lo hizo supremamente bien, lo que en días pasados le decía a España y a Portugal no lo hicieron. Pero Alemania tuvo la insistencia, tuvo los 90 minutos dominando el partido, especialmente en el segundo tiempo. Primer tiempo fue de tú a tú un rato, segundo tiempo controló muy bien el partido, buscó al arco, en una forma táctica de superar, la verdad no pudo, pero el comienzo del partido fue una demostración táctica ofensiva de Alemania brillante, fundamentada en Wegner, que lo alimentaron constantemente en diagonales, en profundidad frontal, lo demostraron en juego cruzado y todo eso. Yo me voy muy contento, no porque sea hincha de Alemania, sino porque vi que hay un equipo que a pesar de la pérdida puede seguir peleando y pelear los primeros lugares. Y la motivación que hoy recibe México, porque eso es grande para un equipo, ¿no? La confianza y la seguridad que toma el técnico, que toman los jugadores hoy, también es muy importante para lo que viene para México. Quería preguntarle a Luis Fernando porque vi a Müller, ahora que habla Jorge de los alemanes, y es evidente que hay jugadores que se acostumbran a tener un compañero. Müller, Lewandowski funcionan divinamente. Muy bien, sí. Hoy a Müller no lo vi tan. ¿Será porque le cambiaron el 9? No, porque lo que yo veo es Por ahí que al final.
México fue tan atrevido, jugó tan diferente de pronto como lo esperaba Alemania, que no sabían qué hacer. Hubo un montón de situaciones que estaba, de verdad, que se veía a una Alemania sin saber qué es lo que estaba jugando. Y eso es, yo creo que México volvió terrenal a Alemania. Es una cosa increíble. Y eso es lo que más me gusta a mí, porque es atrevido. Siempre hablábamos de esos movimientos tácticos. Un partido, hoy terminó 1-0. Y yo creo que la gente salió contenta de ese partido, porque la propuesta no fue solamente buena en la parte técnica, sino también en los movimientos de defensa y de ataque de México. Sí. Porque México, había momentos, en mi cámara táctica, por ejemplo, me quedaba un tiro de esquina de Alemania, a favor de Alemania. Era tan atrevido los mexicanos, tan atrevido Osorio, que dejaba 3 en punta. ¿3 delanteros? 3 delanteros, y entonces los agarraron en contraataque. Y en velocidad, absoluta velocidad. Chicharito jugó muy bien, Herrera jugó muy bien, la disposición, la velocidad, el primer tiempo de Lozano, la atención, era una cosa increíble. O sea que, no, y después, es que la cuestión es cómo saberse defender en el segundo tiempo. Había que cambiar la forma de defenderse. A México no es que se haya tirado atrás, Alemania era lógico que tirara para adelante. Lo de Osorio fue tan inteligente. Yo estoy de acuerdo con la entrada de Márquez, que fue fundamental no solo por el tema estadístico y demás. La llegada de Álvarez al partido, cuando él pone a Álvarez en el partido, da una clara muestra de lo que va a cambiar en actitud del equipo, y el equipo inmediatamente, es como cuando usted cambia de marcha en el carro, o baja la marcha o la sube. Y la entrada de Álvarez le cambió completamente la marcha, tan así fue que los alemanes no supieron cómo responder a esa nueva intención. Una cosita chiquita yo quiero decir, porque a mí me sorprendió, y Jorge, que se formó en Colonia y conoce y es seguidor del fútbol alemán, algo que me impactó es que como México, y le doy continuidad a lo que planteaba ahora Luis Fernando, como México no planteó el partido de Islandia, que fue meterse atrás, sino planteó una zona intermedia y nunca dejó de atacar, porque eso también hay que reconocerlo. Lo pudo golear México a Alemania, pero Jorge Luis, hubo 3 secuencias que le conté a México en donde le hizo superioridad numérica 3-2 regresando a Alemania, lo que habla de un partido pensado y planteado no solamente para contener y defender, sino para atacar y sorprender. Darío y todos, es claro, si el partido, por las acciones que se dieron, hubo más claridad para hacer el 2-0, y pensé que iba a ser el 2-0 porque ya Alemania estaba regalado, había dejado 2 centrales, a Himmels y a Boateng únicamente, los 2 laterales se ensanchaban en el campo y se fueron con todo, ¿no? Entonces yo creo que, y la manija del partido en el 90% la tuvo Kroos, entonces era una consecuencia lógica que la espalda la iban a perder, y yo pensé que nos íbamos con el 2-0 en cualquier momento, pero igual México hay que reconocerle el posicionamiento que tuvo atrás, ¿no? A consecuencia de que Alemania lo metió, o que ellos se metieron o llegaron a eso, pero se posicionó muy bien, se armó muy bien, le tapó muchas salidas a Alemania, que algunas bolas le llegaron muy suaves a Ochoa, pero el resto fue un equipo que supo defender el resultado, y eso es de mucha validez ante un rival como el que tenía. Yo tengo una pregunta para Jorge Luis que me llamó la atención. En el primer tiempo, no sé si fue que los mexicanos lo entendieron así, le daban mucha salida a Boateng. Boateng tomaba la pelota y metía el cambio de frente a la izquierda, allá, la metía a la izquierda. Metió 2 o 3 pelotazos, y yo decía, pero ¿por qué no lo tapan? No lo taparon, como si supieran que no iba a pasar nada con los lanzamientos de Boateng, no sé. Evitó la presión, me parece, para estar más compacto, para estar más reunido. Pero yo quiero opinar algo sobre eso. Lo que pasa es que Boateng no tenía a quien darle la pelota, que su contacto más cercano, que es Kroos. Porque estaba marcado. Porque estaba marcado por Vela. Entonces sí, señor. Empezó a sacar el equipo. Él tenía que hacer otra cosa. Kroos hicieron cuando se terminó el primer tiempo, el resumen del lugar. Kroos, por lo general, es el alemán que más tiene la pelota, es el alemán que más pases hace, y en esta ocasión fue el 5º alemán. Casi nunca tuvo la pelota, o sea que Alemania, hasta que cuando hizo un cambio en el segundo tiempo, que tiró más atrás a Özil, Kroos de pronto se vio más tranquilo, porque Özil empezó a jugar al lado de Kroos y tuvieron más la pelota. Pero mientras que estuvieron jugando de esa manera, y Vela, y el que después entró por Vela, lo estuvieron marcando a él,
ahí la situación, faltaba algo por Álvarez. encadenar, porque Kroos no fue el siguiente paso para Boateng. Porque Vela no lo dejó. Yo hacía rato no veía a Jorge Luis a un 10 marcando a un 5, porque normalmente es el 5 el que marca al 10. Y hoy yo creo que desarticuló totalmente desde la estrategia Osorio poniéndole ahí a Vela para evitar que tuviera tanta claridad Alemania. Vela jugó bien. Por supuesto que Juan Carlos, uno está acostumbrado, lo hace porque lo enfrenté hace 3, 4 meses, de dejar un central, el de menos calidad, buscando ganarle la espalda cuando adelanta. Él le jugaba largo, entonces no pudo de alguna manera presionarlo para quitarle la pelota. Lo segundo es que México fue muy inteligente en regalarle un poco, como lo dice Luis Fernando, el espacio para poderlo contragolpear como sacó, la consecuencia del gol fue esa. Me parece que fue importantísimo eso. Y lo otro, el sacrificio que tuvieron Vela de saber respaldar la presión en punta, porque México en algún momento jugó adelantado presionando de tú a tú. Los dos equipos, los primeros 25 minutos 30, fue un tú a tú directo, Sí. de ataque, de respuesta de ataque, de presión adelantada y de todo. Después del gol sí, se clarifica un poco en que Alemania, con el respeto por Luis Fernando, toma un poco más la posesión de la pelota y busca atacar a México como fuera, lo que no pudo por el bloque defensivo que armó muy bien el México. Entonces le tocaba lateralizar, muy pausado, muy claro, sin atropellos, que eso hay que admirarle a un equipo que va perdiendo y no se desespera hasta encontrar una claridad o una jugada mucho más clara. Yo tengo una pregunta para el profesor Pinto y para el profesor Suárez, como técnicos, y tiene que ver con que, primero, no podemos olvidar, y se burlaron de él en México cuando lo dijo, no sé si usted lo recuerda, Darío, cuando se conforma el grupo para el Mundial en el que aparece México al lado de Alemania, Así. lo primero que sale a decir el técnico Osorio, Ya y se lo burlaron de él, es: yo quería enfrentar a Alemania. Sí. Yo quería jugar contra Alemania. Pensamos que era un cañazo. Y pensaron, como se dice pensaron en popularmente. México que esas palabras lo iban a condenar. Oiga. Y por ahí comenzaron, doctor. Perdóneme, sobre ese tema le quiero apuntar Sí. una cosa que me enteré hoy. Osorio estaba tan obsesionado con Alemania que oiga los ejercicios que hacía, ejercicio de campo. ¿Cómo juego si voy perdiendo 1-0? ¿Cómo juego si voy ganando 1-0? ¿Qué pasa si estoy empatando? O sea, hacía 4 ejercicios con tablero y en el campo de qué podía hacer. Hoy va ganando 1-0 y se dio uno cuenta de que ellos sabían cómo manejar el 1-0. Y para allá va mi pregunta para usted, profesor Suárez, y para usted, profesor Pinto, y es esa precisamente, lo que acaba de decir el doctor Peláez. Ahora sí comienza el Mundial para México, pensando ahora sí en Corea, pensando ahora sí en Suecia. Todo este tiempo anterior hasta hoy, ¿ustedes creen, trabajó con base en lo que iba a ser el partido de hoy ante Alemania? No, es que yo creo que lo más importante de este grupo no es, bueno, yo creo que dio un punto, un golpe de autoridad al ganar, y eso creo que es importante. Y le demostró a los mexicanos que podía ganarle a Alemania incluso. La cuestión es que de México no se puede esperar solamente pasar la siguiente ronda y ya. De México hay que esperar el quinto partido, siempre. Y la exigencia para Juan Carlos es todavía mucho mayor. Semifinal. Y él debe estar claro en eso. Yo creo que Juan Carlos no se puede hoy poner a elevar campanas y ya quedarse tranquilo con lo que ganó. O sea, archívalo a Alemania. No, la exigencia se va a ir ahorita mucho peor. Pero yo quisiera, también usted mencionó que Juan Carlos dijo algo de lo del grupo, y yo voy a darle también y hacer sentir lo que supe y lo que sé cuando dijo Jorge Luis Pinto hace 4 años lo mismo. Porque a Jorge le tocó con Costa Rica un grupo muy complicado. Y Jorge, yo recuerdo que Jorge Luis también dijo lo mismo. Con este grupo fui capaz. Y fue capaz, tan capaz que lo ganó. O sea que de eso están hechos los colombianos, que creo que también eso es valorable. Eso es lo que más importante, que hoy a mí me deja tranquilo. Yo estoy muy contento, por ejemplo, y lo digo así muy tranquilamente, con lo hecho, por ejemplo, con Alberto Gamero con el Tolima, porque es un técnico colombiano trabajador, serio, honesto, estudioso, y uno tiene que estar orgulloso de lo bien que nos representa. El caso de Jorge cuando lo hizo en Costa Rica, el caso de Juan Carlos, y ojalá mañana también
Hernán lo haga. ¿Y tú? Pero lo importante es eso, que uno sabe que tiene gente como Sí, para no se salga, saberse profe, bien no sea representado. modesto, que usted hizo una gran gestión con Ecuador, con Honduras, entonces ahí le está diciendo su colega Jorge Luis Pinto, y tú, claro que yo no le tengo tanta confianza para tutearlo. Profe, entonces recoja por favor la inquietud de JJ, la reflexión de Hernán y de Luis Fernando, y yo le agrego una pregunta concreta. ¿Es entonces cierto que ustedes quieren jugar siempre contra los poderosos? ¿Se crecen? O si pierde, no pierde nada. A mí por lo menos me encanta y me gusta jugar contra los grandes. Acuérdense bien que yo dije, entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida. E indudablemente que esa es una motivación también para el grupo. Hoy en un mundial es más bonito enfrentar a Alemania y a Inglaterra y a Francia que enfrentar a aquellos equipos que de alguna manera se llaman chicos y que a veces son los más complicados. A mí me parece que la motivación de Juan Carlos en su trabajo es primero extraordinaria y segundo es motivada por la acción que sobre él tiene, ¿no? Me parece que no es una crítica de su trabajo propiamente, sino una crítica más de sociopolítica en que el mexicano no acepta que nosotros los colombianos le podamos dirigir la selección de México, ¿no? Más es ese ambiente, ¿no? Que una propuesta, una crítica de trabajo directo, especialmente de pronto las rotaciones, ¿no? Que era la preocupación que había en el estadio hoy. Y va a rotar. Que todo el mundo decía que no fuera a rotar a todo el mundo para el próximo partido. O sea, pero yo no creo que se dé eso. Pero por encima de todo, yo creo que Juan Carlos impuso una forma de trabajo de pronto un poco desconocida para el fútbol mexicano. Yo conozco mucho el fútbol mexicano, muy diferente en muchos conceptos, que el mismo jugador hoy ha sido receptivo, como siempre pasó. Cuando yo llegué a Costa Rica y he llegado a algunas partes, me han dicho, bueno, ¿y usted qué viene a hacer con esto y con esto? Lo mismo, Juan Carlos fue consistente, persistente y guardó la prudencia, el respeto. Fue a un país que tiene buen fútbol, porque hay que decir que México tiene buen fútbol, sí, pero también podría penetrar con su trabajo. Y hoy felizmente logra un inmenso triunfo para todos los mexicanos, que le da estatus, que le da categoría. Pero Hernán, nosotros y para JJ, los técnicos, no nos volvemos locos ni en la felicidad ni en el dolor. Estoy seguro que Juan Carlos está tranquilo, feliz, pero sabe celebrar, porque lo que viene, esto es una pequeña parte de lo que es el Mundial, no es el todo. Entonces, aquí continúa la clasificación. ¿Qué ha ganado hoy aparte del partido Juan Carlos y México? Que no, muy seguramente no les va a tocar enfrentarse a Brasil, que si ganan el primer lugar del grupo, mandan a Alemania a enfrentarse con Brasil, ya es una ganancia y a ellos les va a tocar con otro equipo que no se sabe quién sea en este momento. ¿Ve? Pero se quitaron de encima a Brasil. Eso es supremamente importante. Y por supuesto la confianza y la seguridad del grupo, ¿no? Eso es de mucha influencia, de mucha repercusión. Lo sentí yo con el mismo Costa Rica. Este grupo sabe que es ganarle a Alemania en un partido como el que jugaron y eso le va a repercutir muchísimo en el accionar futuro de estos partidos que vienen. Profe, prepárenos una respuesta sobre, en su consideración y extensiva para los panelistas acá, ¿dónde estuvo la clave de México para vencer a Alemania? Y mientras tanto, vamos a revisar las imágenes de lo ocurrido, porque hay mucha gente que quizá no vio el partido o quienes lo observaron quieren repasar estas imágenes en el estadio Luzhniki. Fagani, el iraní, fue el árbitro que me parece no desentonó. La imagen de Juan Carlos Osorio, ahí estaba Humberto Sierra y todo el cuerpo técnico colombiano. Remate de Herrera y era el primer aviso de México. Lo cruzó bien Boateng, ¿no? Sí, bien Boateng alcanzó a cerrar porque iba un minuto. Era el primer minuto, evidentemente. Ya Juan Carlos Osorio mirando sus libretas. Draxler a los 16 minutos, combinación y la respuesta de México con Herrera fundamental, ¿no? En la media distancia, Hernán. No, y es que Herrera es un hombre reconocido en Portugal, es un hombre clave en el Porto. Sí, tuvo esta con Werner, el centro delantero, que Esta me parece sí fue. le quedó debiendo. Uy. Esto es lo que yo decía. Aquí fue 2 contra 2. Enganchó Lozano. ¿Sabe a quién saca? A Mesut Özil. Sí, claro que A la paleta Özil. Sí, pone para la derecha y remata al exjugador de Pachuca, ¿Qué hoy de PSV Eindhoven. Qué jugador tan frío ese Özil. Siempre ha sido así, aunque su siempre. calidad no se le puede cuestionar. Qué buen enganche, mire. Sí, ahí intentó marcar, pero quedó muy mal. Cross. Este tiro libre en realidad de Kroos, si no es que la toca Ochoa, Hernán, era gol. Sí. Sí, no, la tocó, le quitó el... Mire. Claro, si no la toca es gol, seguro. Y los alemanes ya lo estaban gritando. Después este centro de Boateng
y Kimmich, que remató de chilena. Mire, un central ya jugando de lateral y el lateral jugando de centro delantero. Estaba a los 65 minutos con todo Alemania. El mismo Osorio en la rueda de prensa declaró, sabíamos que Alemania iba con todo en el segundo tiempo. Y un remate más de Alemania de Julian Brandt, que había entrado justamente por el centro delantero. Pues bien, ese fue el resumen de un partido en el que extrajimos estos datos luego del abrazo de Juan Carlos Osorio con su cuerpo técnico y el corazón mostrado a la tribuna. Los datos de México, después de esta victoria que para ellos es histórica ante Alemania en Copas del Mundo, México tiene un saldo de 5 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas contra rivales europeos. Contra Holanda 2-1 en México en el año 2014, Holanda 2, México 1 en 2014, Portugal 2, México 1 en 2006 y Alemania 2, México 1 en 1998. Bueno, don Jorge Luis Pinto, tenemos más datos. Por ejemplo, de Rafael Márquez. Rafa Márquez llegó a su quinta participación en una Copa del Mundo, igualó el récord de su compatriota Antonio Carvajal y del alemán Lothar Matthäus. La Tota Carvajal. Y de Buffon. Y de Buffon también, sí. Igualó a Buffon. Sí. Igualó a Buffon. Y Juan Carlos Osorio se convierte en el primer entrenador colombiano en derrotar a Alemania en una Copa del Mundo. Hernán, los otros dos suramericanos fueron Felipao en el 2002 y Bilardo en la final del 86. Y Bilardo en México. O sea, en México 86, o sea, 3 suramericanos. Bueno, profe Pinto, en Moscú, comience usted. ¿Por dónde pasaron las claves de este triunfo mexicano histórico frente al campeón Alemania? Las claves. A mí me parece que nunca había llegado tan oportuno un cambio para Márquez que este. Un líder de mando que le obedecen y lo quieren todos los jugadores. Y un líder de la posición de juego que es importante. Sabía que tenía que mandarle a hacer al equipo en ese momento cuando se iba ganando y Alemania buscaba insistentemente el empate. A mí me parece que en esas figuras encontró México el triunfo, ¿no? Clave para ellos, para el futuro, ¿no? Solo le digo esto, que Lozano era el que hacía el trabajo de tapar a Kimmich y le dio una hora para que él agotara hasta lo último y después metió los otros 30 minutos a Álvarez como para renovar la posición, porque esa sí es exigente, esa posición del extremo, que tiene que ir y volver permanentemente, Hernán. ¿Sabe que me acuerdo de una anécdota que hay que traerlas al presente? En una final de Copa Libertadores, Cruzeiro y Boca Juniors. Dirigía a Boca el Loco Lorenzo. Y Lorenzo tenía un delantero, Feldman, un muchacho del norte argentino y tal, correlón, puntero derecho. Y el lateral izquierdo del Cruzeiro era Neliño, que pasaba al ataque. Entonces Lorenzo le dice a Feldman, hoy va a jugar usted por la izquierda. Dijo, profesor, yo juego siempre por la... Usted va a jugar. Pero le quiero aclarar, no va a jugar, vais a correr. ¿Cómo así? Sí, usted le mete 50 piques a Neliño para fundir a Neliño. Feldman no tocó la pelota, lo correteó todo el partido, agotaron a Neliño y se le fueron las luces al lateral. Qué buen ejemplo. Y fíjese que es lo de hoy también. Kimmich, que usted dice, tapen a Kimmich. Sí. No, bueno, métale un tipo que lo haga hasta que el aire le dé. Le dio 60 minutos, hizo el gol, después lo sacó y metió Álvarez. Bueno, profe, su turno, Luis Fernando Suárez. ¿Dónde estuvieron las claves de la victoria mexicana? La lectura que tuvo Osorio del equipo, yo creo que es vital. El estudio que hizo de Alemania era claro y se lo hizo saber a sus jugadores, los jugadores le entendieron. Pero para mí lo más importante, como para ponerlo en solamente una palabra o dos, México fue proactivo, no fue reactivo. Me parece que eso es como lo más importante, porque no era a ver qué proponía Alemania, sino yo qué le propongo para incomodar a México. Y lo incomodó todo el partido, México-Alemania. Y lo incomodó todo el partido. Y también sabía en su momento, cuando hizo los cambios, que era lo necesario en ese momento como para ya cerrar el partido. Quiero agregar algo. Cerrar el partido y usted marca la presencia. Lo marco a él porque es que... No, pero espérame. Es que dijo Jorge Luis algo en el caso de Márquez. Hay una jugada, y cuando ustedes lo vean, hay una jugada en el sistema defensivo de México, no tienen la pelota, y Márquez abre los brazos invitando a salir. A salir. O sea, es el primer hombre que tiene voz de mando y dice,
vamos a salir, y era el momento final, casi en los finales del partido. Lo que es el liderazgo, ¿no? Y lo que decía y Pinto. la credibilidad. Meten a Márquez porque Márquez maneja eso. Sí. Ya viene JJ con su concepto. Yo he ido un poco más allá porque la pregunta estaba en singular, yo pluralicé. Las claves, porque creo, Jorge Luis, que no fue una sola clave. ¿Usted tenía algún punto en el análisis de Luis Fernando? Sí, comparto eso, pero también quiero explicarles que el movimiento táctico que hace de la línea de 5 cuando mete a Álvarez, él termina con una línea de 5 porque Salcedo, que de pronto ustedes no lo conocen, juega de lateral y de central. Lo pasó de central a hacer una línea de 3 centrales con Moreno y Ayala, que fueron extraordinarios hoy, y mete a Álvarez a tapar ese espacio donde lo estaban atacando y a llenar la zona. Me parece que es un movimiento extraordinario, porque se quitó, como le dije antes, los costados y le dio seguridad al cruce de pelota que de alguna manera Alemania lo intentó, ¿no? Claro, desde la especialmente zona cuando Kimmich. metió a Gómez. Claro, sí, porque es que Kimmich salía, ya Lozano estaba agotado y mete a Gómez para, obviamente, usufructuar los centros de Kimmich. Jota. Mire, hay algo que me quedó claro, no solo viendo a México hoy, me quedó claro viendo a Islandia, pero especialmente hoy a México. Yo cuando vi hoy a México, sobre todo en la primera parte, cuando regresaba, cuando rearmaba la figura, cuando atacaba y volvían todos, yo creo que hasta hoy por lo menos es el mundial en el que el orden le gana al favoritismo. Y es un orden basado en una concentración total de los jugadores y una concentración apoyada en el trabajo que vienen realizando los técnicos que han entendido, y hoy quedó clarísimo con México, que han entendido que más allá de tener una o dos figuras en la cancha, es el grupo, es el equipo el que logra entender la idea del técnico o lo que se ha trabajado para poder sacar adelante el resultado. Hoy lo de México es un claro ejemplo de la necesidad y es hacia donde apunta el fútbol independientemente del sistema, porque hoy termina, como dice bien el profesor Pinto, jugando prácticamente con 5 hombres en el fondo, 5 hombres en defensa, pero toda esa reconstrucción de figura, todo ese avance ofensivo, todo ese salir y volver está apoyado en el orden, en el orden que también le vimos. Pero eso es lo más aburrido. Al final, y lo digo de buena manera, no sé, Jota, sí, lo que feo. quería decir es... Aburrido y feo. Irónicamente. Irónicamente, y mirando aquí al señor Peláez. ¿Por qué? Porque aquí no es aburrido si se da un partido como el de hoy. No, es que siempre hablan de trabajos tácticos y por lo general, un partido jugado de esta manera... bueno, normalmente siempre van a decir, qué bueno que hubiese 7 goles, qué bueno que hubiese 6 y que los defensas ni siquiera existan. Yo hoy valoro que estemos hablando sobre los movimientos de Islandia porque fueron bien hechos defensivamente, con mucha atención, con una buena disposición táctica, y valoro que hablemos, estamos hablando sobre los movimientos defensivos de México y no sobre las llegadas, la transición de defensa-ataque que tuvo también muy bien México, pero se pondera eso. Pero normalmente lo que hace el doctor Peláez, siempre piensa en hacer 6 goles, ese es el problema. Pero ojo que el partido pero hoy pudo tener 3 o 4 goles. O sea, terminar con goles. El 1-0, me da pena con el profesor Suárez, pero el 1-0 no le da la potestad de sacarnos cuenta de cobro. No. Porque además pudo tener 5 goles. No se puede calificar como un partido muy defensivo. No. México se comió 3 opciones claras. Y Alemania 2. O sea, el partido era... Ahora, pero más que eso, yo quiero resaltar, porque lo seguimos viendo, que en este mundial las selecciones, yo no sé qué motor emocional tienen, pero juegan de principio a fin, sin perder tiempo, hágale, busque, intente, quizá por el público que hay también, ¿no? Sí, claro. Entonces se sienten presionados. No, claro, hoy México tenía 3/4 partes del estadio. Eso nos lo puede certificar el profe Pinto. Pero Jorge Luis, volviendo a lo que plantea ahora JJ, sí los equipos hoy ya están por encima de los jugadores. Yo creo que el único que solo, bueno, por los 3 goles que hizo, pero que se ha encargado de brillar y de eclipsar un poco al equipo es Cristiano Ronaldo. Después, hoy, lo de México es una clara demostración de que cuando hay un trabajo profundo, pensado, metódico, el equipo está por encima de los jugadores, ¿o no? Totalmente, yo pienso que hoy el posicionamiento es importante, pero más importante que el posicionamiento es la funcionalidad de los jugadores dentro del campo de juego. Hoy cualquier sistema había sido bueno o malo, pero si no hubieran tenido la actitud y la funcionalidad que tuvieron hoy los jugadores de México, no había pasado nada.
¿Ve? Está imperando el asegurar resultados, porque a uno a un mundial viene a ganar, no a regalar las cosas. Y si a uno se le presenta el chancecito, como se le presentó hoy a México, de asegurar un resultado, hay que saberlo hacer. Lo importante es saberlo hacer, no ir a defenderse uno con las ganas y sin un orden. No, el fútbol de hoy es ganas, un orden y una capacidad táctica. Y eso lo hizo México hoy, dentro de un estilo que Hernán, es que Hernán fue asistente de Tele Santana en el partido en España. ¿Ve? Que iban ganando 3-0 a Italia o 2-0 y querían meterle 4 y resultó que el tema se volteó y quedaron 3-2. ¿O no, Hernán? Sí, así Pero de fue. todas maneras, yo creo que ese es el fútbol, el practicismo lo tuvo hoy México. Vuelvo y les repito, estuve casi absolutamente seguro que quedaba el partido 2-0, porque se había armado en México.